Antes de empezar con el video, les quiero anunciar que la función de miembros ya está disponible en mi canal. Estoy grabando este video con poquito tiempo, así que agradecería que vieran por su cuenta los beneficios y bueno, si quieren apoyarme monetariamente, los invito cordialmente a unirse a este canal. Muchas gracias y ahora sí, entra video. Hay que ser sinceros, todos los fanáticos de Little Big Planet hemos deseado alguna vez el anuncio de un Little Big Planet 4. Todos aquí en algún momento esperamos un tráiler en uno de esos State of Play, en los Game Awards o en algún evento importante que involucrara a PlayStation. Y si bien es muy complicado que veamos una nueva entrega de Sackboy en un futuro cercano, no hemos estado exentos de reconocimientos sobre un LVP4. Hace ya bastante tiempo, casi 2 años, los jugadores de LVP se vieron sorprendidos por uno de los tweets más inéditos de la cuenta oficial de Twitter de Sumo Digital. Un 22 de febrero del 2023, Sumo publicó este meme de la serie de HBO Max de The Last of Us con un texto que decía: cuando la gente nos tuitea sobre Little Big Planet 4. ¡Wow! El shock que provocó esto fue realmente inexplicable. Este meme de Joel, interpretado por Pedro Pascal en la serie de The Last of Us, fue muy usado en Twitter para representar situaciones estresantes. En esta escena, Joel sufre un ataque de pánico por una gran acumulación de estrés y por el miedo de perder a Ellie. Con este tweet de Sumo Digital nos dejaron bien en claro que todas las peticiones por un nuevo título de Little Big Planet los tienen hartos y bastante agotados. Y es que sí, desde hace años, cientos de fans de LVP inundan hasta el cansancio los comentarios de cada publicación de la cuenta oficial del juego o incluso las cuentas de desarrolladores con peticiones de una nueva entrega. No hay redes sociales donde no hayan jugadores que pidan un Little Big Planet 4 y esto viene ocurriendo desde hace más de 10 años con el lanzamiento de Little Big Planet 3. Es gracioso que haya gente que para más remate se sorprenda de que Sumo sepa que queremos un LVP4. Creo que es bien obvio, hermano, está claro que saben lo que queremos. Pero bueno, hasta el día de hoy siguen sin dárnoslo. Otro caso donde Little Big Planet 4 fue mencionado, aunque no tan directamente como lo hizo Sumo, fue en un tweet de Steven Isbell, el ex community manager de Little Big Planet. Antes de dejar su trabajo como community manager, Steven hizo un Ask Me Anything o Pregúntame lo que sea en español, donde invitaba a sus seguidores a preguntarle cualquier cosa, incluso si no tenía que ver con el EVP o Sackboy. En este mismo tweet dejó claro que no le preguntaran nada sobre posibles secuelas o planes para la serie. Se nota que Steven conoce a los jugadores de Little Big Planet y sabe que aprovecharán toda oportunidad que se les presente con gente importante en la franquicia. A pesar de que todas estas menciones a un nuevo juego de LVP pueden no significar nada, sigue siendo bien impresionante que al menos haya un reconocimiento. Enfatizo en gran medida lo que ha conseguido la comunidad al ser tan insistentes con el tema. Es realmente una locura lo que pueden llegar. Espero que algún día presenciemos el anuncio de un nuevo juego protagonizado por Sackboy. Hasta ese entonces, bueno, aquí seguiremos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció, únanse al canal si me quieren apoyar aún más y nos vemos en la próxima. Chao, chao.